Uno, dos, tres. Grabamos. Muy buenas tardes. Como siempre, Juan Ricardo Peña Perdomo, la potencia de los deportes para ustedes y a esos fanáticos fieles de mi segmento en Socializando con Junior Cava RD. En el día de hoy me encuentro con Héctor Rafael Bautista, un activista social. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, muy relevante en lo que es el béisbol de las grandes ligas, sobre el cambio de Rafael Devers a San Francisco. Muy buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Ricardo. Placer estar en tu programa. A tu disposición para lo que ordene y mande. Héctor, vemos este cambio del pasado domingo de Rafael Devers hacia los Medias Rojas de Boston. Sabemos que Rafael Devers debutó en la Grandes Ligas en el año 2017. Fue campeón con los Medias Rojas de Boston en el 2018. Aparte de ser campeón, de tener un anillo, ha ido a 3 Juegos de Estrella, ha ganado 2 bates de plata. O sea, un sinnúmero de cosas que tiene un jugador, es muy complementario. Y este año vimos esa situación, ese pequeño problema de la firma de Alex Bregman, que viene de Houston hacia los Medias Rojas de Boston, y estaba corriendo peligro lo que es la tercera base, que anteriormente la jugaba Rafael Devers cuando jugaba de Boston. Bueno, lo primero que tú tienes que entender es que el béisbol, aparte de un deporte, y lo más importante que es un negocio. Un negocio que tiene sus principios elementales igual que todos los negocios, que es un problema de ganancias, que está por encima de todo, que el desempeño y todo. Los jugadores son piezas, son mercancías y se van a cambiar e intercambiar en los equipos de béisbol atendiendo a la necesidad de un evento de esa naturaleza que en lo fundamental es un evento que tiene más o menos la característica de cualquier tipo de evento cultural o artístico. Es un evento que convoca muchas pasiones, que convoca muchos fanáticos, es un espectáculo y esos espectáculos, las piezas fundamentales de ese espectáculo son los jugadores de béisbol. Por eso los equipos hacen esfuerzo por tener la superestrella para que sus estadios se llenen permanentemente. Hay equipos que nunca han ganado Serie Mundial en las Grandes Ligas y sus fanáticos siguen siendo fieles porque más que al equipo siguen entonces a la superestrella, a los peloteros que han destacado, que se han desarrollado. En el caso de Devers es un dominicano como muchos de los que tenemos que han logrado alcanzar o desarrollar grandes logros en su desempeño en las Grandes Ligas. Entonces es un cambio que obedece a la lógica del mercado y de alguna manera hay en el intercambio ganancias por todos los lados. El que cambia un pelotero es porque le conviene y el que lo compra es porque lo conviene también. Entonces en todo caso eso es así. Don Héctor, podemos decir que Boston actualmente se ha quedado sin alguien que lo represente con el bate, porque sabemos que de por vida con los Medias Rojas de Boston, Rafael Devers, 215 cuadrangulares, 1136 hits, aparte 13 triples, 236 dobles. O sea, vemos que era un bate contundente a la hora de la verdad. Y es un trapaso que en mi punto de vista le convino mucho al equipo de San Francisco. ¿Usted cree que Boston se ha quedado sin ese bate que lo represente? Sabemos que en los largos de los años, siempre en Boston, habían dominicanos que eran la cara del equipo, por así decirlo, David Ortiz, Manny Ramírez, y anteriormente era Rafael Devers. Mira, los equipos de béisbol necesitan algunas veces, como todo grupo, necesitan alguien que lo conduzca. Yo siempre he dicho que en béisbol juega
aparte de los peloteros, juega una cosa que le llaman entusiasmo, una cosa que le llaman subjetividad. Esa subjetividad que es capaz de organizarse desde la perspectiva del grupo, pero esa objetividad alguna vez se la expresa y la representa un pelotero que hace la diferencia y que logra en determinado momento construir y generar unos entusiasmos que impacta todo el desarrollo del equipo, y eso algunas veces se convierte en el aspecto decisivo en un juego de béisbol. El entusiasmo es vital. Cuando el pitcher está dominante, que nadie le batea, que aparece el pelotero que supuestamente tiene menos condiciones y le da un jonrón, todo el mundo entonces empieza a decir que de eso se le puede batear a cualquiera, entonces a partir de ahí empieza todo el mundo a batearle. Es un asunto que da confianza y eso, pero obviamente en el caso de Boston va a necesitar de ese liderazgo. Ya no está David Ortiz, ya no está Manny Ramírez, ya no está en tiempos anteriores el caso del pitcher dominicano Pedro Martínez, que hacían que ese estadio reventara de gente para ir a ver esas 3 superestrellas jugando para Boston. Obviamente, si el equipo pierde esa superestrella, lo más probable eso baje también en la asistencia al estadio, porque la gente va a ver superestrella, va a ver eso, porque le entusiasma. El béisbol en los Estados Unidos está enclavado en la sangre y en el corazón de los estadounidenses. De alguna manera habría que decir que ellos son los dueños del béisbol, que aunque nosotros tenemos casi esa misma condición, el béisbol en Estados Unidos está bien clavado, bien entronizado en la conciencia de la gente. Tanto es así que hay gente que ha comprado el mismo asiento en un mismo año, hasta por 2 y 3 años compran ese asiento temporada por temporada. Entonces es un gran negocio que ha logrado enraizar. Entonces estas figuras como Rafael Devers y lo que han destacado siempre son los que lo llenan, siempre son los que hacen la diferencia en ese sentido. Lo más probable entonces que eso sí afecte a Boston en términos de su asistencia, y obviamente también lo va a afectar en términos de su productividad. Supongo que vaya a pasar a ser un equipo como uno de los más de los de grandes ligas, y que hasta que no logre desarrollar una estructura de 4 o 5 peloteros clave, Boston no va a volver a los tiempos de gloria en la que estaba David Ortiz y Manny Ramírez y Pedro Martínez. Entonces pienso que eso le va a costar mucho a un equipo cuando gana y sus peloteros ya se ponen viejos y tiene que deshacerse de ellos. Volver a construir un equipo ganador es difícil, pero esas son de las experiencias que existen en el béisbol, y en el caso de Boston eso será una posibilidad. Y decir que lo que usted mencionaba ahorita sí es cierto, porque Devers era algo positivo para el equipo, la sensación positiva. Cuando el equipo empezó con la mala racha, incluso el mismo Devers empezó con una racha no tan positiva al inicio de temporada, de 21-0. Aparte de eso, él motivaba al equipo, aún yéndole mal. Él quería batear, él quería que el equipo despertara. Es tan así que cuando él empezó a batear, empezó a conectar, el equipo empezó de nuevo a renacer el Boston. Entonces, para mí Boston creo que debe de estructurarse mejor, ya que es uno de los mejores equipos de las grandes ligas. Y esta situación de este cambio ha opacado muchas cosas. Por ejemplo, esta semana Boston barrió a los Yankees. Sabemos que es una eterna rivalidad que viene por años, y eso opacó por todos los ámbitos esa serie barrida de Boston hacia los Yankees de Nueva York. Sabemos que mencionaba usted hace un momento de que habían muchas superestrellas clave en los Medias Rojas, David Ortiz, Pedro Martínez, Manny Ramírez, también el caso de Dustin Pedroia, uno de los mejores segunda base de las grandes ligas, un Maynapolis. Ya no vemos esa contundencia. Hemos visto muchos casos, por ejemplo, que la figura principal de los Medias Rojas de Boston, ellos lo han traspasado a otro equipo. Por ejemplo, Mookie Betts, vemos que se ha convertido
en una de las mejores superestrellas actualmente de las grandes ligas y también de los Dodgers, Alexander Bogart, Andrew Benintendi y ahora en el caso de Rafael Devers. Yo creo que en un ámbito gerencial Boston debe estructurarse mejor, buscar jugadores claves, jugadores que cuando vayan al terreno llamen a los fanáticos y también conocer al jugador en el sentido de que cuando le esté yendo mal también debe de motivarse ese jugador. No decirle, este año tú no vas a jugar esa base. Porque, por ejemplo, en el caso de Devers, sabemos que tiene del 2017 jugando con ellos y que venga Alex Bregman de Houston y a usted le digan que usted ese año no va a jugar tercera base o no va a jugar ninguna posición, defensivamente hablando, no va a jugar ni primera tampoco, y que ese jugador se lesione. Entonces, si ese jugador se lesiona, como en el caso que pasó de Alex Bregman, Devers dijo, no, yo no voy a poder jugar tercera base porque ustedes me dijeron a mí que no. O sea, creo que deben de manejarse un poco más, tratar de ir con el jugador, no presionarlo. Y también hay que entenderlo, para él fue algo difícil al inicio porque él no estaba acostumbrado a ser designado, no sé si me doy a entender. Perfecto. Un bateador, un caballete de 1000 batallas como Devers. Muchos cambios positivos para él vienen porque vimos que ayer en la entrevista, en la rueda de prensa, en su llegada a San Francisco, estaba al lado de esa leyenda de las grandes ligas, Barry Bonds, y él dijo que él está dispuesto a jugar la base que sea o designado si el equipo lo quiere así porque ellos son su jefe. Me gustó parte del comentario porque hay muchas personas que dicen, ¿y por qué en Boston no fue así? Pero eso tiene su explicación. Para mí la explicación más correcta es que en Boston no le dieron el respeto y el valor que él merecía. Podría ser eso, pero no necesariamente. Vamos a ver, ahorita habíamos hablado de la posibilidad de que un equipo se va estructurando, se va construyendo. El manager tiene que ver con objetividad cuáles son sus potenciales superestrellas y tiene que desarrollarla. Estamos hablando de que Devers está jugando desde cuánto, del 16, del 17. Del 17, estamos en el 25, estamos hablando de 8 años. Es una superestrella, nadie puede negar eso. Pero cuando en una familia, cuando en una relación aparecen los problemas en la que ya tú no te sientes a gusto, eso se reproduce inmediatamente también en tu rendimiento. El malestar que se generó ahí pudo haber afectado los resultados del desempeño de Devers en ese sentido. Cuando él llega a otro equipo, no viene con ningún tipo de cosa. ¿A dónde que va a jugar? Díganme ustedes. No lo están quitando en ningún sitio porque él no está en ninguna base. Él va a llegar a una y le van a asignar una o le van a asignar una condición. Pero no es lo mismo cuando te quitan, porque cuando te quitan tú sientes que de alguna manera te han faltado el respeto y de alguna manera te han degradado. Entonces ya tú juegas a desgano. Y jugar béisbol a desgano, eso es bajo rendimiento seguro. Eso da bajo rendimiento por todos los lados. Aunque él no lo quiera, eso sí se reproduce. Y por esto que yo te digo que la parte subjetiva en béisbol hay que jugarla. O sea, el pelotero tiene que estar contento, el pelotero tiene que estar entusiasmado, el pelotero tiene que estar en sus mejores condiciones físicas y mentales para poder batear, que es lo más difícil en el béisbol. Batear es lo más difícil en el béisbol. Coger un rolling es fácil y tirar a primera es fácil. Pichar, más o menos, y quechar es más o menos. Ahora bien, ¿cuántos lanzamientos tiene un pitcher y con cuál lanzamiento tú sabes que viene? Eso es un asunto que nadie lo sabe. Y entonces eso te pueden pasar una recta a 100 y de repente te viene un cambio 80 y te saca el aire. Entonces batear es un arte y se necesita condiciones para eso. Entonces en béisbol se necesita eso. Otro aspecto que es fundamental, lo reitero, lo repito, tiene que ver con lo siguiente.
Un equipo de béisbol tiene que tener 4 o 5 peloteros de alto rendimiento. Los demás pueden ser, como dicen la gente aquí en este país, alita corta, porque lo único que necesitan esos 4 o 5 peloteros es tener gente en base, que ellos lo van a traer como de lugar. Porque el pitcher le tiene miedo, porque le ponen un jonrón, porque le ponen un tablado. Entonces ahí se genera una situación también de incertidumbre para el pitcher y para el equipo contrario, que no sabe con qué le va a venir a un jugador bueno, de alto rendimiento. Entonces yo pienso que a Devers le conviene el cambio, a él personalmente, va a un equipo nuevo, sin presión, y él va a hacer lo que mejor hace en su vida, que es batear. Puede ser primera o tercera base, pero puede ser designado, porque a fin de cuentas eso no es lo que importa, es donde te necesita el equipo, donde te puedes rendir. Entonces yo lo que creo que es eso es un cambio normal de lo que común y corriente ocurre en grandes ligas, y eso es un negocio, es un espectáculo, es un asunto que el aspecto esencial de ese negocio son las ganancias, y eso es lo que no está en discusión. ¿No? Y muy de acuerdo con el comentario de usted, que el cambio le ha favorecido a él porque Boston está en un cuarto lugar y los Gigantes de San Francisco vemos que están en el segundo, peleando por el comodín, en una división tan fuerte como es la de los Dodgers, San Diego. En esa división tan fuerte vemos cómo San Francisco se ha mantenido este año luchando por ese comodín, y a Rafael Devers vimos que le fue bien ayer, de 5-2, empujó una carrera empezando. Yo creo que ha empezado muy bien para hacer su primer día. El recibimiento del equipo fue algo muy bonito. Esperemos ver más declaraciones de él sobre lo que comentó nuestro Salón de la Fama, David Ortiz, sobre Devers, que él resaltó que Devers no les respondía a los mensajes, que debía dejar el ego atrás y poner adelante más su disciplina. Es una cosa que yo cuestiono, porque creo que Devers estaba en lo correcto en reclamar algo que él ve mal. Sí, pero vamos a ver, tú tienes que partir también del estado emocional en la que está el pelotero. Tú puedes tener tu mejor amigo y tu mejor amigo del mundo te está llamando, y tú estás en un estado emocional en la que tú estás incómodo y tú no le quieres responder a nadie. No significa que tú no le quieres responder a él, sino que tú no estás en condiciones de poder hacerlo. ¿Expresa eso una personalidad de Devers? Pudiera ser, pero cuando viene a ver, no. Es un asunto de orden circunstancial que pudo haber pasado también. Y algunas veces las opiniones son tendenciadas.